Buenas noches, 18 de diciembre del 2022, son las 2:21 de la madrugada. Vamos a leer aquí una, una pequeña entrevista corta, ¿no? Que le hace un periodista a, a un especialista, un economista. Preguntan acá, ¿cuáles son los aportes en teoría económica que refutan la predicción de Carlos Marx acerca de que el capitalismo acabaría dando paso al sistema económico superior como el socialismo? Vamos a leerlo muy lentamente. ¿Cuáles son los aportes en teoría económica que refutan la predicción de Carlos Marx acerca de que el capitalismo acabaría dando paso al sistema económico superior como el socialismo? Aquí hay una sigla, no sé quién es el que contesta, chat de GPT, no sé, no nos interesa. Vamos a analizar de qué se trata. Responde el entrevistado, pues. Carlos Marx, un filósofo y economista alemán del siglo XIX, sostenía que el capitalismo como sistema económico era inherentemente inestable y que eventualmente daría paso a un sistema económico superior, el socialismo. Sin embargo, hay muchas teorías económicas que refutan esta predicción y argumentan que el capitalismo es un sistema económico viable y eficiente. Continúo. Una de las principales teorías económicas que refutan la predicción de Marx es el liberalismo económico. Repito, una de las principales teorías económicas que refutan la predicción de Marx es el liberalismo económico, que sostiene que el libre mercado y la propiedad privada son los pilares fundamentales del capitalismo y que estos elementos son necesarios para promover la innovación, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Lo voy a repetir lentamente. Una de las principales teorías económicas que refutan la predicción de Marx, estamos refutando la predicción de Marx, es el liberalismo económico, que sostiene que el libre mercado y la propiedad privada son los pilares fundamentales del capitalismo y que estos elementos son necesarios para promover la innovación, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Otro enfoque que refuta la predicción de Marx es la teoría económica del orden natural. Otro enfoque que refuta la predicción de Marx es la teoría económica del orden natural, que sostiene que el capitalismo es el resultado natural y deseado de la interacción humana y que el gobierno no debe intervenir en la economía. Es la teoría económica del orden natural, que sostiene que el capitalismo es el resultado natural y deseado de la interacción humana y que el gobierno no debe intervenir en la economía. Hay otros enfoques económicos como el keynesianismo y el monetarismo,
que también cuestionan la predicción de Marx y sostienen que el capitalismo puede ser mejorado y regulado de manera efectiva para promover el bienestar económico y social. Hay otros enfoques económicos como el keynesianismo y el monetarismo que también cuestionan la predicción de Marx y sostienen que el capitalismo puede ser mejorado y regulado de manera efectiva para promover el bienestar económico y social. En resumen, hay muchas teorías económicas que refutan la predicción de Marx de que el capitalismo dará paso a un sistema económico superior y sostienen que el capitalismo es un sistema viable y eficiente. Fin de la cita. Por aquí hay una parte que me gustó mucho. Que el capitalismo puede ser mejorado y regulado de manera efectiva para promover el bienestar económico y social. Ok. Vamos a analizar nosotros lo que acabamos de leer. Vamos nosotros a nuestro análisis. Estamos en la madrugada del 18 de diciembre, son las 12 y 28 minutos de la madrugada. La mejor hora para analizar, definitivamente. Cuando los estados, cuando los gobiernos tienen una moneda propia nacional que te la producen en una maquinita y no está respaldado por riqueza en cuanto a energía, oro, productos de alto valor, se convierte en dinero inorgánico. Cuando las principales monedas del mundo, que sí tienen peso financiero, porque representan a un país que posee bienes y servicios importantes para el mundo, esa moneda se valoriza. Y cuando tienes un gobierno que se apodera de esa moneda, que vale mucho, y que pudiera ayudar a toda la población a desarrollarse, a comercializar y a subir su estatus económico, y a cambio de esa moneda, tú se la compras a la gente que viene de afuera y tú le quitas la moneda, le cobras en dólares, por ejemplo, y le produces una moneda devaluada, inorgánica, que no compra nada, que ni siquiera existe lo que anteriormente se llamaba el PVP, precio de venta al público. No existe ni siquiera eso, sino que es una moneda que te sirve de referencia de acuerdo al pago de sueldos, salarios y pensiones en el país. Pero hasta ahí. Del resto no tiene ningún tipo de utilidad en lo absoluto. Simplemente que se comercializa internamente dentro de un país, pero no es útil cuando necesitamos exportar, conseguir esas divisas que son necesarias para poder colocar productos en el exterior y a su vez comprar esos productos en el exterior con esas divisas para traerlas a nuestro país.
el primer continente en el mundo que en verdad entendió que la unificación monetaria era importante, era muy importante para el desarrollo de los pueblos y las naciones. Y fíjense que no estamos hablando de imperios, de emperadores, no estamos hablando de eliminar fronteras, soberanía nacional y nada de eso, sino que estamos hablando de una integración económica que de tal forma esa misma moneda te sirva para el turismo, para el comercio, para la exportación y la importación. Entonces podríamos hablar de un capitalismo que está avanzado y regulado, que está en proceso de evolución, donde se le brindan las oportunidades, se amplían las oportunidades a la gente que vive en esos países para trabajar, para conseguir trabajo en otro sitio, porque la moneda te sirve. En el caso, estoy hablando de la Comunidad Económica Europea, con la misma moneda tú puedes trabajar en Alemania, puedes trabajar en Francia, puedes trabajar en Europa. En, bueno, Europa es el continente, pero Francia, Alemania, España, Italia. Inglaterra no se une a la Comunidad Económica Europea porque la libra esterlina, ya los bancos ingleses, las reservas de Inglaterra, le dan una autosuficiencia importante como para mantener una moneda propia fuerte y de mucho valor con respecto al mundo, al resto de las monedas del mundo. Entonces Inglaterra no termina de unirse a la Comunidad Económica Europea, pero yo creo, según la teoría económica que acabamos de leer, pienso, que la teoría económica del orden natural, que el capitalismo es el resultado natural y deseado de la interacción humana, tarde o temprano, Inglaterra, con su orgullo de su libra esterlina, podría incorporarse porque le daría fluidez a la Comunidad Económica Europea. Si tiene una moneda fuerte, bueno, es perfecto. Maravilloso. Una libra esterlina que compre, que esté respaldada por oro, por la historia de los bancos que están en Inglaterra, por la riqueza que puede tener Inglaterra, bueno, maravilloso. Pero ese es el capitalismo que se necesita tener una visión amplia para, para que las sociedades evolucionen y todos podamos compartir de esa riqueza nacional. Cuando tenemos un gobierno que se hace llamar socialista y te maneja una moneda totalmente deteriorada, devaluada, que no compra, que los sueldos, pagando en una moneda que los sueldos y salarios no alcanzan, con la globalización, somos un país importador y manejamos control de cambio donde algunos son favorecidos con empresas de maletín o tienen contacto o pueden surgir más rápido y hacer riqueza, lo que han llamado boliburgueses, mientras que hay otros que solo manejan bolívares, que no tienen divisa y se van poco a poco, van deteriorando su calidad de vida
hasta llegar a cuadros de miseria nunca antes vistos en el país. Mayor delincuencia, robo, gente comiendo de la basura, pobreza extrema, desnutrición y las medidas de emergencia como como los CLAP, que consejo de, vamos a ver qué significa las siglas CLAP, qué significa. Vamos a colocarlo aquí. CLAP significado, porque yo siempre quiero estar. Los comités locales de abastecimiento y producción, se les llama así. Fueron creados a principios del 2016 por el gobierno venezolano como un mecanismo para la distribución de alimentos subsidiados en el marco de una grave crisis económica. Pero hoy en día la situación del dólar es inaccesible. Uno se va a comer un almuerzo ejecutivo y está casi en los 100.000 bolívares. Uno se va a comprar una afeitadora 4 o 5 dólares y lo llevas al cambio en bolívares y no te alcanza nada. Es decir, no alcanza el dinero para nada. Para sobrevivir no alcanza. Y estos comités locales de abastecimiento y producción se formaron como una medida de emergencia que se ha mantenido en el tiempo. Si una medida de emergencia temporal que no desaparece porque se necesita, tanto como los bonos de la página patria, que igualmente el mercado y la inflación se come el salario y las pensiones del venezolano, se lo comen, entonces vamos a un rumbo, vamos a un despeñadero en la cual va a producir mucha desnutrición en la población, donde la gente te come una vez al día, si acaso, y no te come bien, y no se viste bien, y no tiene beneficios que en otras épocas, en otros tiempos tenía. Porque agarran las divisas de alto valor de esos países que sí tienen producción, que producen manufactura, tienen producción industrial, tienen producción agropecuaria, agroalimentaria, pero Venezuela por la falta de producción lo que tiene es un dinero inorgánico que tú vas a comprar en bolívares y lo que necesitas es una carretilla de bolívares para comprar algo que de pronto no te alcanza la vida de un venezolano promedio para que su familia y sus hijos puedan tener calidad de vida digna. Eso es lo que sucede. Entonces, en base a lo que hemos leído, la igualdad entre los hombres en verdad no existe ni existirá nunca. Siempre habrá diferencias. Siempre habrá gente más capacitados que otros. La única solución es que los salarios se equiparen a la moneda internacional de tal forma que cuando ese barrendero, ese obrero, ese campesino, o el frutero, o el cepilladero, o la persona que te trabaje en economía informal, las personas más pobres tengan acceso a las divisas, de tal manera que tengan unos sueldos y salarios, unos ingresos que en verdad alcancen y mejoren su bienestar familiar, su poder adquisitivo y puedan abastecerse las necesidades mínimas requeridas para poder tener una vida digna y sana y saludable. No es posible que
comprando medicina para una persona que tiene problemas de asma, tenga que gastar un $50, cuando el salario por producto, la devaluación mensual, está por los $7. O sea, para comprar el de la terapia respiratoria, el Budol, el jarabe, Budocal, creo que se llama, el jarabe, la cosa, la solución, te pasa de $50, entonces lo que ganan son $7 y muchas veces la gente no tiene cómo producir para poder comer. Entonces muchas personas caen en la prostitución, caen en la delincuencia, caen en la violencia, caen en el robo. Y aún robando tampoco pueden, porque lo que roban, ¿quién se los va a comprar? Todo a precio de gallina flaca. ¿Quién les va a comprar eso? ¿Con qué dinero? Fíjense que hasta la delincuencia no es rentable en este país. Entonces tienen que emigrar los delincuentes a otros países para generar problemas y malponer a los venezolanos en otros países. Eso es lo que está pasando. Se está deteriorando la sociedad día tras día porque no se toma la firme decisión de que en el continente americano se necesita una moneda estándar, una moneda, cuando yo digo estándar, una moneda igualitaria en la cual cada uno de los países tengamos las mismas oportunidades de ofertar y de consumir productos de bienes y servicios. Tengamos acceso de tal manera de que no tengamos que hacer el cambio de un bojote de bolívares que no compran nada, sino que podamos trabajar con el dólar, que es la moneda del continente más fuerte, y juntos podamos hacer negocios con el país del norte y con los demás países del hemisferio. Entonces, cuando exista un proyecto de gobierno que en verdad piense en que no tiene que acaparar todos los petrodólares, sino que poco a poco le va dando acceso a la moneda internacional a la población, entonces vamos a tener una economía en desarrollo en donde finalmente, si nosotros vamos a otros países, en verdad, podemos ir a Aruba, podemos ir a, qué sé yo, a Trinidad y Tobago, podemos ir a Curazao, a la misma Colombia con los dólares, podemos ir a trabajar a donde sea, poder tener ahorros en dólares en los bancos, retirar y depositar en dólares, invertir en dólares, que la economía se sanee de tal manera que podamos entrar directos en la globalización. Hemos tenido, por desgracia, si hablamos del 99, que empezó el gobierno del presidente Chávez, 2009, 2019, 23 años de atraso y de alta corrupción que nos ha llevado a un caos y a una hambruna nunca antes vista en Venezuela. Lo cual es verdad y es cierto. No me lo pregunten a mí, que cómo supe yo eso, o por qué yo digo tal afirmación. Recorran las calles de Venezuela, las calles de cada ciudad, y vean la gente comiendo de la basura, la gente pidiendo comida, vean el mendigaje que hay, vean a la gente sufriendo y dentro de la técnica de la observación se podrán dar cuenta que los bolívares a nadie, absolutamente a nadie le alcanza
al menos que esas personas tengan acceso de una forma u otra a la divisa internacional norteamericana. Entonces, el socialismo es utópico, el socialismo es irrealizable, las comunas controladas por el gobierno nacional que quieren buscar una enmienda a la Constitución es más atraso. Aquí lo que se necesita es un capitalismo que en verdad esté en franca evolución y mejora, siempre y cuando no sea desde lo interno, sino que esté conectado con la globalización. La globalización es el camino, en verdad. La globalización y la diplomacia entre los pueblos es el camino. Si tú te unes a personas que son los odiados del mundo, como en el caso países como Libia, como Cuba, como Irak, como Irán, como Rusia, no digo que tengamos como China, algunos son grandes imperios que en verdad valen la pena mantener relaciones comerciales e invitarlos a invertir en Venezuela, perfecto. Pero no significa que tengamos que chocar política e ideológicamente, porque en el pasado Bolívar decía que los Estados Unidos están destinados por la providencia a sembrar de hambre, de miseria, en nombre de la libertad. Esa fue una frase que fue construida y fue lanzada en un determinado tiempo, en una determinada época, con hombres que ya no existen. Hoy en día tenemos que buscar la apertura de mercado y no se trata de competir con otros mercados internacionales que tengan los productos más baratos. Siempre, siempre hay alternativa y siempre hay puertas, siempre hay algo en que trabajar para que nosotros podamos integrarnos a la verdadera globalización. Y esa globalización se puede hacer no solamente de la presidencia, se puede hacer en un estado federal a través de gobernadores y alcaldes. ¿Por qué no un gobernador o un alcalde puede tener, por ejemplo, con permiso del gobierno nacional, poder tener un trato o un convenio con departamentos de Colombia, por decir algo? Vamos a tener un intercambio comercial, pero no tiene que ser monitoreado ni ajustado desde Caracas. Simplemente ese gobernador y ese alcalde, bueno, nosotros me deben con Colombia, con la misma Cuba, ajá, necesitamos deporte y salud, bueno, si manejamos los dólares y, y vienen los turistas y traen dólares y pagan en dólares y todo lo manejamos en dólares, con mucha seguridad protegiendo al turista. En todos los aspectos tienen que ser protegidos como la niña de nuestros ojos. Los turistas tienen que ser súper protegidos y bienvenidos siempre y atendidos como debe ser. Entonces yo me pregunto, necesitamos que regresen líneas aéreas americanas, necesitamos que regresen empresas americanas, empresas de todas partes del mundo que inviertan en dólares en Venezuela y que a su vez reciban en dólares. Eso es lo que llamaba Arturo Ular Prieto sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo era utilizar los petrodólares, así se los digo yo, de tal manera de que generara riqueza en dólares, con el dinero en dólares, tanto dentro del país con posibilidades de exportación y de importación. Eso era sembrar el petróleo.
pero lo malinterpretaron. Sembrar el petróleo no significa que el Estado tiene que acaparar todos los dólares del petróleo y te va repartiendo migajas bolivitas que cuando quieres adquirir la divisa norteamericana, entonces se te cuesta mucho. Te cuesta una cantidad enorme y eso ha traído como consecuencia la pauperación, la miseria y el trastorno económico y financiero de todo el país. Por esa razón, como se trabaja en bolívares y no manejamos libremente la divisa norteamericana como debiera ser, cada vez más encontramos industrias cerradas, tiendas cerradas, centros industriales fantasmas, que en una oportunidad hubo una gran bonanza porque el bolívar era fuerte, pero no hay país en el mundo sobre la tierra que entregando todas las instituciones pueda sobrevivir ante el fantasma, ante el flagelo, ante el cáncer de la corrupción. Por tal razón, socialismo significa dictadura de Estado. Socialismo es dictadura de Estado. El Estado controlador paternalista. No digo que debemos dejar los beneficios sociales, al contrario, hay que incrementarlos. Hay que apoyar a la población en la medida de lo posible para que no perezca, para que no estalle. Hay que mantener las políticas sociales que han sido correctas a mi modo de ver, pero se necesitan cambios profundos en la economía venezolana, de tal manera que si nos cobran en una tasa dolarizada, nosotros podamos entonces manejar el acceso libre de dólares para poder enfrentar una de las inflaciones más altas del planeta, si es que no es la más alta del mundo. Yo he estado en Cuba en 5 oportunidades, he estado en Cuba y he respetado el proceso cubano, el gobierno cubano lo he respetado, he sido muy respetuoso. Y yo he llegado año tras año y he llegado a Cuba cuando podía viajar y me daba cuenta que la inflación era mínima, el aumento de los precios era mínimo. Nosotros necesitamos que en Venezuela la inflación sea detenida, propiciando la inversión en el país, que regresen muchas transnacionales, que se entreguen muchas licitaciones internacionales en el campo petrolero, para que estas empresas generen muchas fuentes de trabajo y esas fuentes de trabajo que sean pagadas en dólares. Necesitamos muchas empresas que trabajen en dólares en Venezuela para que finalmente podamos tener el despegue que todos necesitamos. Pero a mi modo de ver, como venezolano te digo, las comunas es atraso. La teoría del chavismo está anclado al pasado. Un pasado que no puede regresar. Se quedó en el pasado. O nos renovamos o perecemos como nación, como sociedad, así de simple. Y yo no quiero llegar a ninguna convulsión social. Yo no quiero estallidos sociales ni convulsiones sociales. Yo no hago llamado a la sangre, a la muerte. Nada de eso. Mi llamado es que tanto el gobierno nacional lo piense bien, como los partidos de oposición lo piense bien, logren incorporarnos a la globalización como debe ser, olvidarnos del discurso antiimperialista, terraneteriente,
eh, todos esos conceptos arcaicos, el chavismo hay que dejarlo atrás y avanzar, avanzar. Y quienes tienen la responsabilidad en este momento de rescatar a Venezuela son los que están en el poder. Entonces vamos a hacerlo bien. Vamos a buscar integrarnos, como lo hizo Ecuador, como lo hizo Panamá, como lo está haciendo Bolivia. Como vamos a integrarnos a una moneda internacional fuerte y vamos a establecer relaciones comerciales con todos los países posibles del planeta, especialmente los del hemisferio. No te puedes lidiar en problemas, en conflictos ideológicos y políticos que nunca han llevado a nada, ni ellos derrocan aquí en Venezuela, ni nosotros vamos a derrocar allá. No vamos a derrocar a nadie, ni vamos a hablar de fusiles, que una vaina tan estúpida que escuché yo por ahí, que los fusiles venezolanos van a llegar a la Casa Blanca en Nueva York, una cosa totalmente ignorante, ¿verdad? Esa ignorancia no nos lleva a ningún lado. Entonces mi llamado es, necesitamos un proyecto político importante, necesitamos cambios profundos en la economía venezolana para que podamos avanzar como sociedad, como país, como nación en nuestra economía. Necesitamos establecer acuerdos internacionales, bajar en todos los aspectos posibles las sanciones. Si hay gente que hay que soltar, pero que no tengan voz de mando, que no tengan incidencia en los cuarteles, bueno, se sueltan y ya está. Y si es posible que se vayan del país, que vayan a echar su cuento por allá lejos, fuera. Pero vamos a procurar bajar todas las sanciones económicas posibles, de tal manera que podamos generar un clima de confianza y no estar expuestos a estallidos de violencia, a invasiones, a guerra civil, ningún disparate de eso, ni golpe de estado, ninguna estupidez de eso, ni magnicidio, ni nada de eso. Borrado todo eso, solamente hago un llamado a la reflexión para que tomemos las vías correctas de reconducción nacional del país Venezuela. Ese es mi deseo, ese es mi sueño, ese es que cada gobernación pueda establecer lazos comerciales entre gobernadores, lazos comerciales con otros países, buscando desarrollo, con el permiso y toda la fiscalización del gobierno central, pero necesitamos un Estado federal descentralizado que podamos mejorar la energía eléctrica. Ya yo sé que hemos comprado chatarra para la parte eléctrica, lo he visto en video. No me consta, como siempre, no tengo pruebas de ningún tipo, pero tenemos que mejorar, evidentemente. Tenemos que hacer algo, pues. Y eso es lo que digo yo. Tenemos que hacer algo, no solamente de puertas adentro, allá en Miraflores, sino que tenemos que hacer cosas hacia afuera que mejore la calidad de vida y el bienestar del venezolano. Yo se lo dije en un video anterior, yo siempre creí años atrás de que podíamos tener mejoras dentro del proceso revolucionario, siempre lo creí, aún lo creo,
Pero hoy en día yo prefiero irme, o si el gobierno nacional da el mejor proyecto de país que necesitamos, o es la oposición que va a ofertar el mejor proyecto de país para Venezuela. El que esté a la altura de las circunstancias, que sean aquellos que decida el pueblo para que gobiernen los destinos de la nación, la finanza y la administración pública del país. Eso es lo que yo quiero decir. Por eso que yo estuve leyendo esto. Yo creo que hay que olvidar eso de mensajes de nosotros tenemos que crear nuestros códigos y signos internos venezolanos. No de que si de la antigua Unión Soviética, no, que si de la Alemania del siglo XIX, que si marxista, que si guevarista, que si comunista. Fuera con todo eso. Vamos a construir la nueva Venezuela que en verdad todos queremos y merecemos. Eso es lo que pienso yo. Y así lo expongo con toda responsabilidad en este video. Bueno, si te gustó el video, por favor regálame un like para saber que caló bien. Vamos a estar pendientes del mejor proyecto político del país para Venezuela. Si la oposición tiene la cabeza hueca de un quítate tú para ponerme yo, no lo van a lograr. Necesitamos que se construya un proyecto político serio para Venezuela. Y si el gobierno nacional en verdad empieza a escuchar la gente y el clamor popular, bueno, viva Dios. Vamos a estar pendientes de los cambios y transformaciones que se van a dar. Si te gustó el video, por favor regálame un like para saber que te gustó. Si quieres suscribirte al canal, bienvenido seas, estimado, en tema de actualidad. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me haría un gran favor. Se les aprecia, se les respeta como siempre a cada uno de ustedes. Les habló Ernesto Rondón, 18 de diciembre, 1 y 3 de la madrugada. Bendiciones para todos.